En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Continuamos entonces con nuestro curso de Historia de la Filosofía, con el texto de Rafael Gambra. En la clase pasada, que fue la primera, les recomendaba bajar de internet el libro en formato EPUB o en formato PDF de Z Library, porque efectivamente lo que estamos haciendo ahora es resumir el texto dando una visión general. Así que invitamos a quienes escuchen que hagan una lectura de estos temas para poder justamente conocerlos mejor. Ahora realizaré una breve introducción sobre cuáles son los temas que trataremos en lo que llamamos la filosofía en la antigüedad. Y los temas que vamos a ver van a ser, por un lado, cómo comienza la filosofía en Grecia y quiénes fueron los primeros cosmólogos. Luego hablaremos un poquito de Pitágoras y de su escuela, para después desarrollar las ideas esenciales, todas son las ideas esenciales y básicas, ¿no?, de Heráclito y Parménides, quiénes fueron los sofistas, cómo comienza justamente la parte más brillante, la parte más importante de la filosofía de la antigüedad, comienza con Sócrates, continúa su ascenso con Platón y llega a su culmen con Aristóteles. Luego comienza su decadencia, por decirlo de alguna manera, con las corrientes estoicas, ¿no?, y con el epicureísmo. Y finalizaremos la filosofía en la antigüedad con la filosofía práctica de los romanos, con Lucrecio y Séneca, y terminaremos con la filosofía de Plotino, con la filosofía alejandrina. Entonces les decía que la filosofía en Grecia es el origen de nuestra cultura occidental. Nos ubicamos en el siglo VI a II antes de Jesucristo. Esta cultura griega se desarrolla en torno al hombre y brota de la armonía con la naturaleza, en un lugar y en un tiempo en el que efectivamente ya el hombre tiene esa capacidad de profundizar en el conocimiento y en el pensamiento. Les decía la clase pasada aquel dicho, ¿no?, primum vivere deinde philosophare. O sea, cuando uno lo va corriendo un león o un dinosaurio, es difícil que uno pueda pensar. Cuando uno tiene que estar atareado para conseguir algo que comer, es difícil poder ponerse a pensar. Entonces justamente nos encontramos ahora en un ambiente en el cual ya el hombre vive de tal manera que tiene tiempo y puede dedicarse al pensamiento, ¿no? El espíritu griego es un espíritu humanista que justamente hizo posible esta reflexión filosófica, y la razón, la inteligencia, será el medio para penetrar esta realidad. Los griegos valoraron la actividad racional y descubren, por decirlo de alguna manera, lo que es la inteligencia, lo que es la razón, ya superando explicaciones mágicas, ¿no?, o llamando a los secretos de la naturaleza, lo que no podían entender, como si fuera algo de los dioses, ¿no?, algo que vemos reflejado en la cultura egipcia o en la cultura india, algo que vemos en Confucio o en los Vedas, ¿no?, cuando no se podía explicar la realidad, entonces era algo mágico o de las deidades. Es en Grecia entonces donde por primera vez aparece el planteamiento filosófico y donde se concibe a la realidad como asequible a la razón. O sea, que el hombre tiene capacidad de poder responder, de poder contestar, de poder dar explicación a muchas de las realidades temporales. A modo de cuadro, decimos que la filosofía clásica se divide en la griega, romana o alejandrina. La griega es la primera, un primer periodo que se inicia en el siglo VI
a.C. y que va hasta el siglo siguiente, en el cual están los cosmólogos, como Tales, Anaximandro y Anaxímenes, los pitagóricos y los metafísicos, Heráclito y Parménides, que todos estos los vamos a ir viendo, ¿no? Después de este periodo de iniciación, nos encontramos con un periodo humanístico o de esplendor, que es del siglo V al IV, justamente donde están las lumbreras del pensamiento griego, Sócrates, Platón y Aristóteles, y comienza el periodo ético porque va a haber sobre todo las cuestiones más de la vida, del comportamiento, que es un periodo de decadencia que tiene también sus enseñanzas, ya veremos, ¿no? Pero son estas escuelas de los estoicos, los epicúreos o los escépticos. Luego vienen los romanos, ¿no? Esto es una cuestión de alguna manera que tiene que ver con la política, ¿no? O sea, justamente Roma ya se convierte en el imperio y Roma justamente tuvo como formadores a muchos de los griegos, ¿no? Y toman justamente esta cultura, y lo encontramos a Cicerón, lo encontramos a Lucrecio, a Séneca, y finalizaremos la filosofía clásica con la filosofía alejandrina del siglo II y III después de Cristo, en la que se caracterizaron, digamos, como filósofos Filón, la teoría gnóstica y Plotino. Y hasta aquí este segundo video, vamos a continuar con la explicación.